Paz para todos mis hermanos. Le amo mucho en el amor de Cristo a todos. Vamos a hablar hoy de un tema que el Señor me puso una inquietud, que era otro tema que iba a traer. Pero no es lo que uno diga, sino lo que el Señor pone en el corazón de uno. Y me inquietó con un tema que son de dos ministerios que son muy importantes, porque todavía hay muchas cosas. Hay ombligos que todavía están arrastrando. Y Dios lo que quiere es que vengamos claros en el camino. Entonces, vamos a hablar de la noche y el día. El tema se llama En tu luz estamos viendo la luz de Dios. En tu luz estamos viendo la luz de Dios. Decimos, en tu luz estamos viendo la luz de Dios, porque hay un salmo, en el Salmo 36:9 dice, en ti está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Ahí dice veremos, pero que está como en el futuro, porque no lo están viendo. Porque en ese ministerio todavía no se ve a Dios. Entonces, el tema dice, estamos viendo, porque nosotros, por la misericordia de Dios, venimos viendo. Entonces, tenemos que ver la obra en nosotros. Y tenemos que ver que nosotros estamos viendo. No que vamos a ver, sino que estamos viendo. Y todo eso por gracia del Señor. Vamos a leer aquí en Primera de Juan, del 5, Primera de Juan 1, del 5 al 10. Y la palabra se van a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, y pasa tu carbón encendido por los labios. Que pase tu carbón encendido por los labios para que aparezca tu verdad. Quita el instrumento, quita la figura y establécete tú como Rey soberano. Quítame, Señor, y que se oiga la voz, que sea tú, Señor. Que la gloria es para ti, Señor, y todo es para ti, mi Dios, y todo proviene de ti. Para ti son los cultos, la alabanza y todo es para ti. Gracias, Señor, por todo y por todo lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Santo Jesús. Amén. Bueno, cuando venimos hablando de las tinieblas, estamos hablando de la noche
de la oscuridad, y ahí se esconde la ignorancia. Ahí es que se esconde el pecado, que es en el primer ministerio que lo representa la letra. Entonces, al pecado que la palabra está hablando aquí es a una interpretación que se le da en la letra a la palabra, en la ignorancia, que es pecado. Y eso es lo que el Señor viene quitando y va a quitar con la luz, que más adelante va a ver qué es lo que es el pecado en realidad, que es la mala interpretación de la palabra, y ahí se esconde Satanás. Cuando el apóstol Juan vio esto, se dio cuenta que el maligno, que el mundo entero estaba bajo el maligno. Y cuando se está hablando del mundo, es de ese mismo mundo de lo terrenal. ¿Por qué? Porque dice el tema, en tu luz, estamos viendo tu luz de Dios. ¿Por qué no dice, en tu luz veremos tu luz? No, porque el tú en lo celestial desaparece. En lo terrenal es que aparece ese tú, porque en lo terrenal es apariencia y letras y señales. Y todas esas señales tienen que desaparecer cuando aparece la luz. Cuando la luz le aparece en el camino a Saulo, es un conocimiento que aparece, que viene con un juicio, porque la luz viene para un juicio. O te queda o te va. Pero como él venía irreprensible en la ley, él se quedó. Porque venía adorando al Señor y buscando al Señor de corazón. Entonces nosotros ahora, en este tiempo, tenemos que ver si nosotros estamos viendo esa luz, o si nos hemos encontrado con la luz, o si estamos en el camino, en la posición del camino que se encontraba acá. Porque no es malo, la tiniebla no es mala en este ministerio. La tiniebla representa la noche, que es un ministerio de Dios. Y la letra que nosotros practicamos de parte de Dios no es la letra que practican los pueblos. La letra que Dios nos está dejando entender a nosotros tiene una gloria, y ahí es que Jesús se hace carne. Dichoso y aventurado el hombre que está entendiendo la palabra en la letra, pero no es la letra de repetir lo que está en la letra, sino una interpretación que se encuentra en la misma letra. Así que cuando hablamos de noche, hablamos también de la tiniebla, hablamos de ese ministerio que viene de la ignorancia, pero que también en la noche no es mala. Hasta literalmente hablando, la noche no es mala. La noche es buena. La noche se duerme. Y en ese ministerio lo que venimos durmiendo, pero venimos durmiendo a un conocimiento que recibe un despertar, y el despertar es en la luz, en esa luz que viene el conocimiento de la revelación de la palabra, que es Jesús, en la manifestación. Ahora vamos a leer ahí, en Génesis, del 1 al 5, vamos a dejar el tema principal para más luego. Vamos a desarrollar unos cuantos versículos antes de llegar ahí. Génesis del 1 al 5. Vamos a leerlo de 1 a 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, en el principio, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese cielo y esa tierra comprenden esos dos ministerios de la noche y el día. Entonces, tenemos que ver ese principio nosotros, porque ese principio comienza, está ahí en la palabra, pero ese principio tiene en cada creyente un principio que es a donde Jesús comienza a separar una cosa de la otra, pero en uno mismo. Sigue leyendo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no había ley, en el pueblo no había ley. Entonces,
ahora el Señor escoge a Moisés para traer la ley, el mandamiento. Entonces, para comenzar a ordenar el pueblo es con la ley, que esa ley también lo simboliza. Ahí es que viene la tiniebla y ahí es que viene la luz. Síguele yo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Entonces de la tiniebla salió la luz, porque de la tiniebla es que aparece la luz. Porque primero es un ministerio. Entonces ahora viene el Señor separando en cada uno de nosotros la tiniebla con su luz, con un conocimiento en luz, con la visión de la palabra, pero que esta visión está todavía en lo terrenal, que todavía no está en lo espiritual, porque hay una luz en lo celestial y hay una luz en lo terrenal, porque hay una lumbrera que alumbra la noche de noche y hay una lumbrera que alumbra el día con otra lumbrera mayor. Se llama la lumbrera menor y la lumbrera mayor. Entonces todo el mundo, si no es que tiene una revelación de parte de Dios, el hombre leyendo lo que va a ver es la lumbrera que todos conocemos, la luna naturalmente y el sol, pero aquí no se está hablando de esa lumbrera. Aquí lo que se está hablando de una lumbrera que es un conocimiento que está en el sol de justicia, que lo representa a Dios, que lo representa a Cristo, Jesús, y la lumbrera de la luna, que lo representa la noche. Entonces hay una luz tanto en la noche como en el día. Entonces ahora viene separando Dios el día de la noche, que viene siendo la luz, porque la luz viene siendo la misma. Dígalo. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Amén. Entonces ese día es una manifestación, un juicio que viene a destruir el imperio donde Satanás está sentado, el imperio del mal. Y ahí es que viene la tiniebla, ahí es que viene el pecado. Y ese pecado, como dijimos, valga la redundancia, que el pecado es la mala interpretación que se le da a la palabra por medio a la letra. Que si no es Dios que revela la visión que está oculta, entonces la vamos a dar una interpretación a la letra en lo humano, a la interpretación de hombre. Entonces, a eso que viene la luz, a separar la ignorancia y a traernos a la verdad de Dios. Entonces vamos a leer ahí mismo en Génesis, del 14 al 19, en el nombre de San Juan. En el mismo 1. 14, 19. ¿Del mismo 1? Sí, del mismo 1. Del 14 al 19. Vamos a leerlo uno a uno, en el nombre santo de Jesús. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Entonces hay una expansión que se encuentra en los cielos, que es la que le da la luz a la tierra. El conocimiento del cielo que se encuentra en esa expansión, que se encuentra en esa expansión, que se encuentra en esa lumbrera del sol y la. Entonces, en ese cielo es que están esos conocimientos, en el cielo de Dios, que es en lo celestial, que es un conocimiento de altura, que ya no es terrenal, sino espiritual. Sigue leyendo. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Sigue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día,
y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Amén. Entonces, todos esos son conocimientos que alumbran. Hay un conocimiento de la estrella, porque la estrella, acuérdense, que los magos lo iban dirigiendo. Es un conocimiento. La lumbrera mayor es un conocimiento y la lumbrera menor también son conocimientos. Entonces, el conocimiento que viene siendo de gloria en gloria, de gracia en gracia, de luz a otra luz, es que nos viene trayendo el Señor, de conocimiento en conocimiento. Entonces, no tiene que ver con lo natural, tiene que ver con conocimiento que cuando se habla del cielo y se habla de la lumbrera del sol, se está hablando de un sol que lo representa la misma enseñanza como el sol de justicia, que todavía está en los terrenos. Sigue leyendo. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Sí? Sí. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces, la luz, ¿qué es la luz? Es el día. Entonces, dice, ¿para qué que piden el día de mí? Porque el día de Dios. Porque no saben lo que están pidiendo, porque en el día lo que viene es un juicio. Y ese juicio viene para destruir una cosa, como le pareció a Saulo, esa luz en el camino, que es para separar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Tiró para el tiesto, tiró para la basura lo que traía y le dio paso a la luz. Entonces, ¿en quién iba Pablo persiguiendo en el camino? Era Jesús. ¿Pero en quién iba Jesús? Era en los discípulos. Entonces, ¿con quién fue que se encontró como Jesús? Fue con los discípulos que llevaron la enseñanza. La intención era de él matar lo que traían los discípulos, pero fue lo contrario, los discípulos mataron lo que él traía. Que eso es lo que viene a la palabra, a tumbar con la luz lo que viene ya como ley ya. Entonces aquí hay un proceso que de muerte a vida. Entonces ahí hay una resurrección. Cuando usted muere a un conocimiento, resucita en un conocimiento de más arriba que está. Entonces, no una sola muerte. Cada vez que usted muere a un conocimiento en lo terrenal y resucita en lo celestial, hay una muerte y una resurrección. Sigue leyendo. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Amén. Entonces, ahí no es porque nosotros estamos diciendo que esto no es la creación del mundo literal. Porque aquí se está hablando de que en el primer día separó Dios la tiniebla de la luz, pero no había lumbrera todavía. La lumbrera fue en el día cuarto que se hicieron. Entonces se está viendo claro, porque si es de la luz natural que se está hablando, o de un día natural, entonces ¿cómo va a haber día si todavía el sol no está hecho como lumbrera? Porque el día natural lo refleja y lo da la luz del sol natural. Entonces se está viendo aquí que no es de la luz del sol ni la luz ni del día literal que se está hablando, sino de una manifestación de luz, que es la palabra, y una manifestación de una creación que no es menos que la creación del pueblo de Dios, que es lo que se le llama el mundo, porque ese mundo todavía está en lo terrenal. Ese mundo ahora es formado por Dios, que es Jesús que lo forma, entonces ahora tiene que ser destruido después que se forman uno, para entonces pasar a uno de un ministerio a otro ministerio. Ya no en lo terrenal, sino en lo mismo terrenal, pero ya con un conocimiento en lo mismo terrenal, de más envergadura, de que no estamos entendiendo ya la letra como la entienden los pueblos, sino con un conocimiento que hay en la misma letra. Vamos a leer aquí
en San Juan 1, de 3 al 9. Vamos a leerlo de 1 a 1, en el nombre de Jesús. San Juan 1, del 3 al 9. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que está hecho fue hecho. Se está hablando del verbo, se está hablando de Jesús, se está hablando de Dios. Pero vamos a hablar de Jesús porque se está hablando de lo terrenal. Y cuando Jesús es Jesús, no desempeña el papel de Dios, sino como el Hijo de Dios. Entonces, por él fue hecho todo. Sabemos, y pongamos claro esto, de que si Dios no edifica, en vano edifican los edificadores. Esto es por la misericordia de Dios. Si estamos alcanzando algo y estamos en este ministerio y estamos en esta doctrina santa, es porque el Señor le ha placido traernos aquí, no porque no lo hayamos merecido, sino por gracia, para que no nos creamos algo. Entonces sigue leyendo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En él estaba la vida, pero eso se suena en el pasado, porque ya este programa terminó en él. Tenemos que ver que la vida está en nosotros, hacerla presente en nosotros. Y la vida, que la misma luz. La luz es la vida de la palabra. Esa luz que se encontró con Pablo es la luz, la vida de la palabra. ¿Qué consiguió Pablo ahí? Pablo terminó con una vida que tenía en la ley. Tiene que ser destruida esa vida para entonces aparecer la otra vida en Jesús. Así como apareció Pablo, tenemos que ver que también en nosotros la vida se está manifestando, que es esa misma. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. La tiniebla. Sí. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Porque es un conocimiento más alto. Y resplandece en la tiniebla. Se está hablando de la tiniebla, de la ignorancia. Cuando se está hablando de tiniebla, es una rama de la noche. La noche es más avanzada, un conocimiento más avanzado. El que ya está sentado en la noche está esperando un despertar. Como Jacob, que durmió en la noche, y todos los creyentes, aquellos que constituyeron la palabra, aquellos que Dios usó para escribir la palabra, llegó un tiempo que dormían. ¿Por qué? Porque es que no nos podemos pasar a la palabra. Hay un tiempo que dormir, y es malo dormir. Es bueno, porque en ese ministerio lo que hay que tener, mantenerse firme en lo que hemos creído, en el camino, que es el camino, para que aparezca el despertar, que es la luz. Entonces, esa luz resplandece en ese conocimiento de la tierra. ¿Por qué? Porque esa luz te lleva lo que es la ignorancia, la interpretación humana, la interpretación que se le da a la palabra. Por eso que el mundo prefirió más, rechazaron la luz porque la obra era mala, dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay una posición ahí que no hay reprensión. Y todo el mundo entero está sentado en esa misma manifestación de la tiniebla. ¿Por qué? Porque lo que le están dando una mala interpretación. Dichosos y aventurados nosotros que estamos, Dios nos está enseñando y nos está sacando de esa mala interpretación a una interpretación que es revelada en la luz de Dios. Fíjense. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se está viendo todo en el pasado. Vamos a verlo todo en el presente en nosotros. Ese hombre se hace presente y ahora mismo se está haciendo presente. Vino por testimonio, enviado de Dios. ¿Quién es el enviado de Dios? Porque dice que el único enviado de Dios se llama Jesucristo. Y este vino a dar testimonio de Jesús. Un hombre. Se está hablando de un ministerio que se llama hombre a la palabra. Que eso viene representando también lo terrenal, la ley. Sigue leyendo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. Entonces, este vino por testimonio, para dar testimonio. Entonces, un testimonio es un hombre. Por eso que cuando brincan las dos criaturas en el vientre, son dos testimonios que están brincando, que se enlazan. Entonces, este testimonio vino a dar testimonio y enviado de Dios, que no es cualquier cosa. No era que Él es la luz, sino a dar testimonio de la luz. Cada domingo venimos aquí a traer un tema. Y ese tema, el instrumento que el Señor está usando, viene a dar testimonio de la luz. Entonces, ya nosotros también estamos pasando por esa obra de dar testimonio de la luz de Dios, de traer el mensaje en luz, pero no es que somos la luz, sino que estamos dando el testimonio de la luz que es Jesús. Sigue leyendo. Este vino por testimonio. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Amén. Entonces, esta luz venía al mundo. ¿A qué mundo? Estamos hablando de ese mundo de la creación, de Israel. Que ahí que ese mundo lo simboliza la ley. Entonces, al no darle paso a la luz, se quedaron postrados en lo que es el primer ministerio, en lo terrenal, en la ley. No Pablo le dio paso. Pablo venía en ese mismo ministerio y en ese mismo mundo, pero cuando le apareció la luz, le dio paso a la luz y lo que traía, entonces lo tiró para la base. Entonces, ¿cómo está el mundo entero ahora? Hablando de las religiones, diferentes doctrinas que hay, que no le han dado paso a la luz. Y se han quedado repitiendo la palabra en la letra, al no darle paso, por no darle paso a la palabra. Entonces, en el mundo estaba y el mundo no lo conoció porque las obras eran malas, porque mientras estamos, el jueves se leyó una escritura que mientras estamos en el cuerpo, el Señor no está con nosotros. Entonces, mientras estamos en ese cuerpo de la ley, todavía el Señor no se hace presente, porque cuando el Señor se hace presente, toda esa ignorancia, todas esas malas interpretaciones desaparecen como el pecado. Okay. Entonces vamos aquí a leer en San Juan. En San Juan 3, 6, 9. En el nombre de Santo. 6, 9. Uno. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
3:19, sigue leyendo. 3, 3:19, 21. amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Entonces amaron más la tiniebla que la luz, se acomodaron. Que eso es lo que viene la palabra haciendo con nosotros, de sacarnos de ahí, de la tiniebla. Que al sacarnos de la tiniebla, el que nos está sacando es la luz, de ese conocimiento, que es que resplandece en esa tiniebla. Entonces, eso es lo que viene el Señor separando, la tiniebla de su luz. Y es la luz la que resplandece en la tiniebla. Sigue leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Entonces, en esa obra no le dan paso a la luz, a Jesús, para que su obra no le sean reprendidas. ¿Por qué? Porque en ese ministerio de la tiniebla, de la luz, de la tiniebla, de ese primer ministerio, las obras son reprendidas por la misma luz. Sigue leyendo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, la luz, todo el que viene en ese ministerio, el que viene haciendo la obra de esa luz y la revelación de la ignorancia, es Dios que viene separando una cosa de la otra. Vamos a leer Proverbio 4. Proverbio 4. Del 18 al 19, en el nombre de Jesús. Aquí están los dos ministerios, aquí en estos dos versículos. El 18, 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la obra va creciendo de conocimiento en conocimiento hasta que el día del Señor es perfecto, que es Jesús, que nos lleva a la perfección. Se habla también de 6 sellos. Esos 6 sellos, que nada más el Señor es que los quita en esa manifestación de la revelación. Esos sellos nada más el Señor, ni los cielos, sino el mismo Dios, que tiene privado una comunicación privada con cada uno, que en esa misma creación, que son los 6 días, esos son los 6 sellos que se vienen, el Señor lo viene entonces, hasta que la obra, el día es perfecto. Ese día lo simboliza el mismo Jesús. Sigue leyendo. El 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Amén. Entonces, en ese ministerio es como la oscuridad, dice. Pero no una oscuridad literal. Esa oscuridad es una ignorancia. Que mientras no entendemos la palabra, mientras no es revelada, venimos tropezando. ¿Y con qué es que venimos tropezando? Con la misma palabra. Entonces, a eso que el Señor viene como luz, porque la luz, al estar clara la cosa, al venir claro, no se tropieza. Entonces, la gloria de Dios, porque ahí es que el Señor nos quiere llevar y nos está llevando a esa luz de aclararnos y de sacarnos de la ignorancia. Como venimos hablando de la noche, que mientras venimos en la noche, venimos durmiendo, y cuando hay un despertar, que es la mañana del día, entonces no se está hablando de literal, entonces ahí se ve como queda un día literal que estamos durmiendo en la noche, y entonces los pueblos, al no entender esto, por vía de la revelación del Señor, los que se quedan en la noche natural y en el día natural, porque no tienen acceso a entrar a esos lugares. Así que vamos a seguir leyendo aquí en San Juan. En San Juan,
Vamos a leer en el 11, del 9 al 12. 11, 9 al 12. En el nombre de Dios. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Amén. Entonces no tiene el día 12 horas. Será 12 horas literal de esto, porque si no estamos hablando de un día literal, también hay que ocupar las 12 horas. Estos son los 12 mensajes, los 12 discípulos. El que viene en ellos, que viene claro, no tropieza porque viene en el día, porque el día es Jesús y el día viene en ellos, en la manifestación de la palabra, en los 12 apóstoles que escribieron. Entonces, no tropiezan porque vienen claros en la palabra. Sigue leyendo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Amén. Pero el que viene en la noche tropieza porque no hay luz en él. Pero no dice que no hay luz. Porque si yo entro a una habitación y estamos hablando de la luz literal, yo voy a tropezar porque no hay luz literal, porque el bombillo está apagado. Pero en mí que no hay luz, porque no hay luz en él, porque no viene el conocimiento en el que la está leyendo y tropieza con la misma palabra. Entonces, a eso que viene el Señor, a quitarnos, a sacarnos de ese ministerio de la noche y a traernos a la luz para que no tropecemos más con la misma palabra. Sigue leyendo. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. ¿Qué era lo que dormía en Lázaro? Era el mismo Jesús, la misma obra. ¿Dónde estaba Lázaro durmiendo? En la misma palabra. ¿Quién lo despertó a Lázaro? Esa luz, Jesús. Entonces Jesús fue a despertarlo. Porque si Jesús no aparece, ¿cómo vamos a despertar? Si la luz es la que echa la ignorancia y el sueño fuera. Vamos a leer aquí ahora en el 8:12. San Juan 8:12. En el nombre de Jesús. San Juan 8:2. Gloria a Dios. Juan 8:2. Otra vez Jesús me habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, el que me busca, el que me sigue, tendrá la luz y ya no andará. Entonces, Jesús es que nos separa una cosa de la otra. Hasta que no aparece, hasta que a Saulo no le apareció esa luz, venía durmiendo, porque Lázaro, así como Lázaro estaba durmiendo, que viene en el mismo ministerio irrepresible, porque a todo el que se le aparece Jesús en ese ministerio, es el que viene irrepresible en la ley. Entonces, ya el que viene irreprensible, ahí es que aparece la luz para un juicio. O te queda o te va. Entonces, así como venía Lázaro durmiendo, así tenemos que vernos nosotros mismos durmiendo. Porque por parte conocemos como un espejo, pero por parte no conocemos. Y en la parte que no conocemos venimos a la tiniebla. Venimos durmiendo. Porque Jacob no era cualquier cosa y Jacob venía durmiendo. Pero venía durmiendo encima de la piedra, que es Cristo. Y nosotros venimos durmiendo también con una esperanza viva, porque venimos durmiendo en la palabra, que esperamos el despertar en el nombre de San Cristo. Entonces, el que despierta a uno es el Señor.
Vamos a leer el Salmo 36, 9. ¿Dónde es? Gloria a Dios. Aleluya. 36:9. Dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Porque en ti está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Pero ya la estamos viendo. Por parte, la estamos viendo. Y le damos gracias a Dios. Nos viene alumbrando con ese lucero. Entonces, en ti está el manantial de la vida. El manantial de la vida es la misma enseñanza que nos viene limpiando, que nos viene lavando. Entonces, esa es la que en ese lugar de lo terrenal, hay una luz. Y esa luz nos está llevando a otra luz. Amén. Vamos a leer Salmo 27, 1, 2. En el nombre santo. 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque ahí en este ministerio ya lo que vio, lo que entendió, lo que se le formó a David, ya ahí no hay temor. ¿Y de qué me voy a atemorizar? No temeré, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué es la luz? La vida. ¿Qué consiguió ya David? ¿Qué tenía David? Como la luz, la vida. La vida revelada que es Jesús. Entonces ya en ese ministerio ya no hay temor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor es Jesús. Sigue leyendo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, esos malignos representan, esos malignos están en la tiniebla. Ese fue el trabajo que hizo Jehová con David, de destruirle todos esos enemigos que vienen dentro de nosotros, como lo está destruyendo nosotros. Y ahí porque David vio, y por lo dice con autoridad, ya cuando el Señor terminó, que dejó esa casa limpia, entonces David decía con autoridad y dijo con autoridad: Jehová es mi luz y mi salvación, porque el que lo salvó de esos enemigos fue esa misma luz que es Jesús. Y por medio a esa limpieza, a esa ignorancia que venía en David, que dijo el mismo David que su madre lo había concebido en pecado, que en ese mismo ministerio que la doctrina nos concibe a nosotros en pecado, entonces ese imperio es destruido, que ahí es que reina Satanás. Y ahí que David dice entonces que Dios es su luz y su salvación, porque por medio de Dios, porque él llegó a eso, porque esto es por misericordia, para que nadie se confíe. Esto es que si Dios no hace el trabajo en cada uno de nosotros, estos enemigos ni nada de eso va a desaparecer. ¿Qué es lo que le corresponde a nosotros como creyentes? Ser humilde y que aparezca la mansedumbre porque el amor. Y dar por gracia lo que por gracia Dios viene dando y haciendo con cada uno. Vamos a leer el Salmo 19, que aquí habla de los dos ministerios. Vamos a hablar del Salmo 19, del 1, 2. Del 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Los cielos cuentan la gloria
de Dios. No es cualquier cosa, porque lo terrenal no se puede hablar de Dios, porque no se conoce. Dice Jesús que nadie puede conocer al Padre sino por medio de él. Entonces, Jesús viene a destruir ese imperio para entonces pasar ese ministerio de Dios. Entonces, en esos cielos que se sientan sentados, ese ministerio de que cuenta la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el firmamento, que es lo terrenal, anuncia las obras de sus manos, de lo terrenal, de lo que se ve, de las señales, que viene siendo la ley. Un día emite palabra a otro día. De una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, un día emite esa Palabra. palabra a otro día, porque hay comunión. Porque ya el que está en el día pertenece a ese mismo ministerio de los cielos. Y el que está en la noche pertenece a ese mismo ministerio que es de la noche. Entonces, una noche tiene comunión con una noche porque están en el mismo ministerio, y un día emite palabras a otro día porque están en la misma posición. Pero el que está en el día no contiende con el que está en la noche, porque primero pasó por la noche. El que contiende es la noche con el día, pero el día no contiende con la noche, porque ya el creyente que está en el día, que está en la luz, no contiende con el que está en la noche, porque desciende la palabra a ese mismo ministerio que está en la noche. Por eso es que Pablo dice: estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo, porque a lo que le estaba predicando, a quien él le habló eso, descendió la palabra a ese nivel de ese mundo que representa la ley, lo terrenal. Entonces vamos a leer aquí en Efesios 5:14, en el nombre de Santo Jesús. Aleluya. Eso sí. 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes. Esto es lo que los mensajes no vienen por venir. Los mensajes vienen para el pueblo de Dios, y nosotros pertenecemos al pueblo. El mensaje viene para nosotros, que nos manda a despertar. ¿Quién es que nos manda a despertar? ¿Y quién es que nos está despertando? El mismo Cristo. Entonces, despiértate tú que duermes, eso a nosotros, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que venimos diciendo, es que hay un ministerio que no se puede pasar por alto. Hay un ministerio que tenemos que dormir. Pero el que duerme en este ministerio, dichoso y aventurado el que se encuentra durmiendo en la palabra. Porque viene durmiendo con una esperanza viva de que va a recibir el despertar. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, aquí se está hablando de un pueblo. Aquí dice el apóstol que antes no éramos pueblo. Eso es porque, para que veamos que nosotros no estamos repitiendo y que no estamos diciendo una cosa por otra. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. Pero mirándolo lo literal, Pedro es israelita.
Y él, no está, y él está diciendo que antes no eran pueblo. Entonces, ¿qué pueblo es? No es judío todo el que dice que es judío, sino el que es una formación judío, el que pertenece a este tipo de doctrina, a este pueblo, es lo que se le llama la doctrina de Dios, a la que el Señor nos ha traído, como a ellos lo trae. Que antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. Entonces no se está hablando de un Israel como conocemos, sino de un Israel espiritual, un Israel que simboliza el mismo Jesucristo. Entonces, antes no éramos pueblo, porque antes no conocíamos este tipo de doctrina. Antes repetíamos y antes estábamos en los pueblos como está todo el mundo. Y no es que estamos criticando a los pueblos, porque de ahí Dios nos sacó y el trabajo que Dios nos está encomendando a nosotros en este último remanente, en esto que Dios nos está preparando en estos tiempos, como gentiles, ya para ser un solo pueblo. Es para prepararnos para ir ahora a trabajar con esos que están en ignorancia y en pecado. Vamos a leer ahora el tema principal, el nombre de eso. No sé qué tiempo te queda. San Juan 1, mira de Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Y esto es lo que predicamos, lo que oímos. ¿A dónde ellos lo oyeron? Aquí está hablando el apóstol de lo que oímos. Y sabemos. Dale. Y sabemos que lo que hoy oyeron viene del Padre, que lo simboliza el Padre, que es los profetas. Por eso que Jesús dice que el Padre y él son una misma cosa. Entonces, lo que ellos están predicando fue lo que oyeron. ¿Qué es lo que oyeron? Un conocimiento. Porque no se está hablando de un oído literal. Se está hablando de un conocimiento que ellos alcanzaron, como también nosotros lo estamos viendo en este tiempo. El Señor también nos ha preparado el oído de ir oyendo. Así como el Señor le preparó el oído a ellos, también en este tiempo el Señor viene preparando y estamos oyendo. Y eso es lo que nosotros también estamos predicando. Porque dice ahí en el 1, en el 1:1, que lo que ellos vieron y lo que palparon con sus manos, eso es lo que están predicando. Entonces, lo que la palabra viene formando en cada uno de nosotros y lo que nosotros venimos viendo, eso es lo que nosotros venimos practicando y predicando. ¿Por qué? Porque no podemos ir delante de la palabra ni quedarnos atrás, sino hablar lo que el Señor viene haciendo y cumpliéndose la palabra en cada uno de nosotros. Sigue leyendo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Un día emite palabra con un día. Aquí dice que el que no anda en la luz, léelo. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es cuestión de conciencia, porque si nosotros sabemos que todavía estamos en tinieblas, vamos a poner en una predicación y venimos en ignorancia y no sabemos el significado de ella, mejor no la toque, porque la luz no ha llegado ahí, porque la luz no se contradice.
Entonces, la luz primero tiene que hacer un trabajo en la tiniebla para entonces haber comunión con la luz. Porque si no, si la luz no ha revelado todavía, no ha revelado lo que es la tiniebla a la luz, que es de la letra a la luz, que es de la letra a lo espiritual, entonces no podemos hablar eso. Entonces no hay comunión todavía en la luz. Sigue leyendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si estamos en ese día que imita palabras con otro día, entonces tenemos comunión uno con otro, porque una luz no se contradice con una luz, porque es el mismo conocimiento. Esa luz la puede tener un millón, billones, la puede tener muchísima gente. Y es la misma luz, porque es la misma onda, es el mismo Jesús. Entonces, Jesús no se contradice. Lo que yo tengo como conocimiento, como luz, lo va a tener también el hermano que está en esa misma posición, que ha visto esa misma luz en la revelación. Sigue leyendo. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios. Es cuestión de que el Señor viene separando desde el principio en cada uno de nosotros la tiniebla de la luz, las aguas de las aguas. Es un trabajo que viene haciendo desde el principio, que tenemos que vernos nosotros dentro de ese principio y tenemos que ver nosotros, porque la misma palabra da testimonio de que estamos la verdad y en la posición que nos estamos. Sigue leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Porque en ese ministerio todavía de la ley nadie se puede justificar. Porque nadie ahí puede decir que no tiene pecado. Porque el que no es cojo es bico, el que no es bico es tuerto, el que no algo tiene un ministerio. Dependemos de un pecado. Entonces no estamos limpios completamente. Entonces no podemos buscar en ese ministerio. Entonces no podemos decir que estamos limpios completamente. Porque pecamos. ¿Por qué? Porque si todavía estamos fallando con la mala interpretación de la palabra, todavía estamos, porque no lo sabemos todo. El Señor viene perfeccionándonos en la luz hasta hacernos un día perfecto, hasta que la obra sea perfecta en lo terrenal en nosotros, que ahí ya no hay pecado. Como cuando Saulo se encontró irreprensible en la ley, ya en Pablo no había pecado. Por eso le apareció la luz para transformar lo que venía en la letra como mandamiento, ley y testimonio de estatuto y testimonio, entonces para transformarlo entonces a la luz, al conocimiento de Cristo. Sigue leyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, lo mejor es confesar y reconocer que somos pecadores. Así como lo confesó David, que dijo que en maldad mi madre me ha concebido. Así que fue David que lo dijo, que fue un hombre cogido del bien de la mano. Así tenemos nosotros también que reconocer que somos pecadores. Entonces el Señor, cuando uno reconoce que somos pecadores, que viene todavía la tiniebla en nosotros, entonces se digna en ayudarnos y quitarnos esa maldad que viene dentro de nosotros. Ese pecado no es menos que la mala interpretación de la palabra, la altivez, la vanagloria, las contiendas, todas esas son pecados que son de adentro. Porque no es pecado aquello que se le llama, como le llaman en los pueblos, el dejar de beber, el de dejarle una discoteca, el ponerse pantalón, fumar, de jugar. Todo eso es bueno, porque también Dios tiene que ver con eso, porque Dios también en esa parte rústica nos quitó todo eso. Pero ya nosotros, por lo que la palabra nos viene enseñando, no de ese pecado que viene hablando, pero ese pecado, eso que ellos le llaman pecado, que es no beber,
y toda esa cosa, ya nosotros la vemos como insignificante, que no le vemos ninguna ganancia por donde quiera que la pasamos. Entonces, ya eso no se menciona en el pueblo, en este pueblo, que nosotros ya lo que vemos es pecado. De otra manera, no afuera y no dentro, porque si estamos dentro y estamos viendo que Dios está separando la tiniebla de la luz en nosotros mismos, es porque estamos dentro y no fuera. Así que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, porque hay pecados en la ignorancia que Dios lo deja pasar. Pero dice en Isaías, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo, porque ya el que sabe hacer lo bueno, que ya está en esta doctrina, en esta forma de, y hace lo malo, entonces ahí hay problemas, porque ese pecado es de muerte. Y Dios nos libre de ligarnos y hacernos transgresores a volver a lavarnos en el lodo de donde Dios nos viene limpiando, sino que cada día más tratemos de salir con la misericordia de Dios y ir buscándolo de arriba, a donde está sentado Jesús a la diestra del Padre. Ya pongamos la cosa ya en la cosa de arriba, ya no en la cosa terrenal. Y eso es lo que el Señor viene, nos está trayendo como un mensaje hoy, de que ya nos vayamos saliendo de la letra y vayamos pidiéndole a Dios y interpretando la palabra y buscando en el Espíritu, inquietando en el Espíritu ya, y meditando en la misma letra, que las letras se hagan revestidas y vengan en el Espíritu la revelación con la luz de Dios. Que esa es la luz de Dios, que es a donde Dios nos está llevando de una luz a la luz de Dios. Síguele ya. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, porque él no es ministro de pecado y se hace pecador por nosotros. Entonces, no es que él sea pecado, no es que la persona tropiece con la palabra porque quiere, es que hay un ministerio que tiene que ser destruido, que es el de la mentira, y ahí es que se encuentra Satanás, que en ese ministerio. Entonces, la mentira se esconde ahí en ese ministerio, de que creemos que sabemos, de que creemos que estamos en la verdad y que no estamos en la mentira, pero mientras venimos en ese ministerio y no reconocemos que todavía estamos en pecado, entonces le hacemos a él mentiroso, porque él no es ministro de pecado, entonces lo hacemos a él mentiroso. Lo bueno es reconocer que somos pecadores, para que esa luz aparezca con humildad, con misericordia. Es como dicen en Eclesiastés 12:10, el fin del hombre es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Es el todo del hombre. Porque hasta la misma letra es aflicción de espíritu. Porque si el Señor nos pone, no puede haber. ¿Qué es lo que hay que hacer? Temeroso de Dios y guardar los mandamientos. Ser irreprensible en la ley y guardar sus mandamientos, que es ahí que están los mandamientos, en la ley. Sigue leyendo. Ahí terminó. Entonces, mientras venimos en la tiniebla, venimos en la mentira. Y lo mejor es reconocer y no levantarse con un hermano que traiga un mensaje, si no lo ha entendido, que le pida sabiduría, como dice Santiago, el apóstol Santiago, a Dios, y que se meta en lo que no ha entendido para que el Señor se la revele a su tiempo y que no se levante, porque cuando se levanta con un hermano, es con el mismo Jesús que se está levantando. Entonces no es que nosotros seamos la luz, sino estamos dando testimonio de la luz. Entonces, lo mejor es reconocer en la posición que uno se encuentra. Y si vemos, Señor, que el camino se nos ha perdido, como a Jesús y a María, vamos a detenernos y a pararnos en las sendas antiguas y vamos a devolverlo
y Jesús no está en el templo hasta que lo encontremos. Porque tenemos que buscar a Dios de adentro, porque en el templo adentro es que Dios se encuentra y ya adentro la tiniebla no se encuentra. El que adentro se encuentra es Jesús. Así que el Señor de gloria nos siga ayudando y nos siga llevando a esa luz admirable que es Jesús. Así que el Señor de gloria nos siga ayudando y fortaleciéndonos en el proceso, porque el proceso en los días son duros y los días son malos, dice la palabra. Y esos son los juicios en la luz de Dios. Para tumbar la tiniebla, para tumbar el pecado, para tumbar los malos que vienen nosotros, tiene que aparecer la luz como fuego abrasador, como fuego a tumbar todas esas cosas, manifestación que viene en nosotros, que ya Dios nos está probando como oro en ese ministerio, que todo eso tiene que desaparecer ya en la muerte de ese ministerio. Cuando aparece entonces la resurrección en Cristo, ya todo eso queda abolido, ese primer ministerio. Pero que ese primer ministerio nunca va a ser abolido en nosotros, porque ese ministerio va a vivir siempre con nosotros. Eso es como cuando usted aprende la A y la U y la O, no es que usted tiene que estar mencionando, pero es que nosotros, porque ya nosotros, aunque estemos ya, el Señor nos esté pasando y nos prepare ya en la resurrección y estemos en el mundo de lo celestial, vamos siempre a descender al mundo de lo terrenal, porque la palabra va a descender y va a ascender en nosotros mismos como testimonio de Jesús para llevar la buena nueva de salvación a donde el Señor nos va a encomendar a llevar el evangelio. Así que el Señor de gloria nos sigue ayudando en el nombre de Jesús. Amén.